en Instagram, busca esa historia destacada, perfecto. Pagan bien porque los comerciales tienen que pagarte por tu derecho de imagen y no vale dólares. Anda con la mascota, che, con el guardaespaldas. Uno por ahí sonó. ¿Están conectados todos, Octavio, Sí, no? sí, ya estamos. Ya. Faltan Bueno, algunos, pero se suman después. ¿en qué sentido faltan? ¿Están ahí o los que se suban? No, faltan 5 que estaban hoy y ahora todavía no aparecieron. Ah, bueno, a lo mejor se cansaron ya, ¿viste? ¿Qué va a Puede ser? ser. Quedan los más resistentes. Bueno, Quería hacer una pregunta mm, que me quedó sobre lo del tipo de cambio. O sea, me surgió la duda de por qué cambia, digamos, o sea, por qué aumenta, por qué baja, cuáles son los factores que hace que el precio de las divisas cambie. está buena la pregunta. La verdad que es un tema que específicamente no lo había abordado, pero digamos es importante. Cuando decimos el tipo de cambio, decimos el precio de la divisa, ¿sí? Y la divisa es como una mercancía más que se compra y se vende. El dólar se compra y se vende. Lo que pasa es que a veces, cuando hay problemas en la cantidad de dólares, en la existencia de dólares, entonces se regula, pero si no, es una mercancía, y como tal, es una mercancía, se maneja por el tema de que los precios surgen en función de que se piden o se compran o se venden los dólares. Entonces el tipo de cambio, en principio, variaría según cuál es el mecanismo que se establece para determinar el precio. Puede ser, como dicen algunos, el tipo de cambio absolutamente libre. ¿Qué significa un tipo de cambio libre? Bueno, que el dólar es como el pan, la carne, lo que sea. Están los que venden dólares, los compran dólares, y el precio surge ahí. O sea, un poco dólares, y hay uno solo el que lo vende, va a poner el precio que quiere, ¿no es cierto? O sea, sería un caso de concentrado por el lado de la oferta. O sea, eso sería un tipo de cambio libre. ¿Hasta ahí vamos? Entonces surge en función de que haya más o menos dólares. Por lo tanto, si hay muy pocos dólares, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. El precio va a Más aumentar caro. y va a ser el tipo de cambio alto. Ahora, ¿qué sucede? Es una mercancía más, pero su valor incide casi sobre la totalidad de las mercancías existentes. Ustedes comprendieron hace un ratito cuando hablamos de que el valor que tenga el dólar incide sobre todo lo otro. Entonces no es una simple mercancía, sino que tiene una importancia muy grande. Entonces en ese caso es que habitualmente en la historia de la Argentina y de otros países, el tipo de cambio no se deja librado al mercado, porque si no sería una locura. ¿Qué pasa si no hubiera dólares como hay ahora? Y bueno, estarían los que quieren comprar y tienen mucha plata y pagarían cualquier cosa. ¿Qué pasa si el dólar en lugar de 80 a 100 se va a 200 a 300? ¿Qué pasaría? Aumentaría todo. Y Aumentaría la un nivel, demanda bajaría. aumentaría un nivel que no podríamos acceder a nada. Podríamos acceder. Entonces, normalmente el valor del dólar, o sea, el tipo de cambio, es administrado, o sea, no es de mercado libre totalmente, sino que es regulado. Puede estar absolutamente regulado, establecido por el Estado, o puede ser un sistema mixto, donde el Estado intervenga, pero no dice el Estado, el dólar es tanto, sino que, bueno, puede fluctuar entre, entre una franja, por ejemplo, no menos de 60, no más de 100, por ejemplo. O puede establecer distintos tipos de dólares. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo una persona que necesita un producto que es esencial para la salud de afuera, que alguien que necesita dólares para ir a pasear al exterior. No es lo mismo la necesidad, y puede ser que sean sectores con capacidad adquisitiva muy distinta. Entonces a veces se ponen dólares diferentes en función de cuál es la situación. Si es un dólar para importar un producto esencial, tiene un valor. Si es un dólar que para salir a pasear es otro. En la Argentina eso ha ido cambiando mucho, pero en general siempre ha sido administrado. El valor, el tipo de cambio se ha administrado. ¿Qué significa esto? Que el tipo de cambio se establece
entre el mercado y el Estado. El Estado siempre ha tratado de incidir, justamente por esto que yo les digo, porque no puede tomar cualquier valor porque puede generar un caos, una crisis, puede destruir una industria, puede paralizar un país, según sea cuál es el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa si no hay dólares? Bueno, prácticamente tendríamos que pensar de que si el dólar fuera de 500 pesos, todo lo que se produce acá, ¿qué harían los productores nacionales de lo que sea? Si el dólar sale 500 pesos, Y tratarían va de vender, a exportarlo. exportar todo, exportarían todo, no quedaría nada acá. Y esto, bueno, ya aparece la sociedad, ¿no es cierto? El dólar barato también puede ser cuando hay abundancia de dólares, pero también puede ser que el propio Estado disponga por ley, como fue durante la década del 90 del siglo pasado, que se llamó la convertibilidad. ¿Qué fue la convertibilidad? Acá liga un poco el tema del dólar al tema de la inflación. Yo creo que ustedes alguna comentó ya. Cuando el dólar es muy alto, todo lo que compramos de afuera es caro. Y la industria que tenemos en Argentina tiene una necesidad muy importante de comprar insumos y bienes intermedios afuera. Entonces, ¿qué pasa si el dólar es muy caro? A la industria le sube mucho el costo para producir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los precios? Van a subir. Y van a subir, porque si el industrial compra plástico para hacer un producto final que necesita ese plástico, bueno, va a subir. ¿Sí? O sea, todo lo que compra de afuera sube, suben los costos, sube. Y todo lo que se exporta hacia el exterior, como el tipo de cambio es alto, los que exportan van a recibir muchísimo. Y van a querer vender todo afuera, a menos que adentro le paguen lo mismo. Entonces van a subir. Es decir, cuando sube el dólar, sube todo. Y los periodos de mucha inflación en la Argentina, de los últimos 50 años o más, siempre han sido cuando sube mucho el dólar. Y los periodos de hiperinflación que ha habido en la Argentina, que han sido 2, 3 o 4, han estado asociados a que ha habido un golpe muy, muy fuerte en el valor del dólar. O sea que el dólar es clave. Por eso cuando se quiere controlar la inflación, a veces se acude a poner un dólar bajo, un dólar barato, como fue en la época de Martínez de Oz. Se puso un dólar barato. ¿Y por qué se controla la inflación si el dólar está barato? ¿A qué les parece a ustedes? Porque a las industrias no les sale tan caro comprar afuera para poder producir acá. Pero ¿qué pasa si alguien quiere vender, alguien de la Argentina, adentro de la Argentina, que produce acá adentro, quiere vender muy caro las cosas? ¿Qué va a pasar? Y el dólar A es la barato. gente le conviene comprar Tiene afuera. que comprar afuera. Van a comprar afuera. Entonces, poner el dólar barato es como poner un techo. El que quiere vender caro, viene todo barato de afuera. Eso es una política que se usó en la época de Martínez de Oz y se usó en la década 90, cuando se puso el dólar, el peso, un dólar, ¿no es cierto? Entonces, eso frenó la inflación. Inclusive nosotros empezamos a principios de los 90 con hiperinflación. Y después se frenó la inflación casi. No hubo casi inflación durante la década 90, porque el dólar es barato. Ahora, ¿eso está bueno? No había inflación, el dólar era barato, pero ¿qué pasaba? No se compraba dentro del país, Estábamos la industria destruyendo caía. y destruimos la industria. La industria, y no solamente la industria, sino gran parte también de la producción primaria. Ahora, ¿cómo se hace para poner un dólar barato? Porque si el dólar está barato, ¿qué significa? Que todos van a ir a comprar dólares baratos para comprar cosas afuera. ¿Y de dónde salen los dólares? ¿Lo podemos emitir nosotros o no? ¿No? Entonces, el poner dólar barato tiene una limitación. Y es que en algún momento, o sea, el dólar barato está porque el Banco Central lo vendía barato. Pero lo podía vender barato mientras ¿qué pasa? El Banco Central puede vender barato en la medida que Que tenga divisas. exactamente, que tenga en existencia. Ahora llega un momento que no tiene más. Y cuando no tiene más ya no se puede mantener barato, porque no hay nadie que lo venda barato. Todos lo quieren comprar barato. Entonces, cuando el Banco Central pierde las divisas, lo que hace es empezar a endeudarse, endeudarse de afuera, para traer los dólares y seguir manteniéndolo barato. Hasta que llega un momento que ya no les quieren prestar.
¿Qué ha pasado normalmente cuando hay el dólar barato? Está en Argentina, como fue en la época de Martín Llull, la dictadura, en la época de Menem Cavallo en los 90, es que la gente que gana mucho, en la Argentina gana en pesos. Pero si quiere llevarse la plata afuera, ¿cómo hace para llevarse la plata afuera? No se la lleva en pesos. Comprando dólares. Tiene que llevársela en dólares. Entonces, si hay dólares abundante y barato, compra esos dólares y se los lleva. Eso es lo que se llama, si ustedes seguramente han escuchado, se llama fuga de capitales. Cuando los que ganan mucho acá adentro quieren llevarse la plata afuera, entonces se la llevan, pero se la llevan en dólares. Y lamentablemente ha habido complicidad, ¿no es cierto?, de los gobiernos para garantizarle que tengan esos dólares. Que tengan esos dólares y hasta que lo tengan barato, para que se lo lleven. ¿A costa de qué? A costa inclusive de endeudar al país. Fíjense qué locura. O sea, para que los grandes especuladores, las grandes empresas concentradas, etcétera, se puedan llevar la plata afuera y barata, el Banco Central se los entrega barato, se los vende barato. ¿Y cómo lo consigue? Y endeudándose. Y así se lo llevan. Ahora, ¿quién tiene que pagar después la deuda? Los trabajadores. Nosotros. Los trabajadores. Claro. Pues tiene que ganar el pueblo argentino. Y así es la historia, digamos, de las últimas décadas, ¿no? Y hasta hoy, de Argentina. ¿Y cómo se controla la fuga de capitales? Desde la época de Martínez de Oz, en el año 77, que se hizo una reforma financiera, se autorizó a que los que ganan en peso en Argentina puedan llevarse la plata afuera. Entonces, es una operación legal. Es una operación legal. Lo que pasa es que, para que pues la puedan llevar, tiene que haber dólares. A veces se interrumpe la fuga porque no hay dólares, pero es legal. Y ningún gobierno hasta ahora ha modificado esto. Entonces, cuando hay dólares, se los llevan tranquilamente. Es una locura porque es legalizar el fraude y el saqueo. Porque por ley se permite de que el gobierno se endeude para darle los dólares baratos a los que ganan en peso acá en Argentina y se los lleve, pero después lo que tenemos que pagar es todo el pueblo. Hoy mismo se está renegociando, ustedes saben que se está renegociando la deuda, porque no se puede pagar. O sea que en lugar de desconocerse y cuestionarse, investigarse y hacerse una auditoría de que, por qué vamos a tener que pagar a los argentinos algo que se robaron otros, lo que están haciendo es, bueno, lo de siempre. Cuando no puede pagar se renegocia, hasta que llegue un momento que después no se puede pagar de nuevo y después se vuelve a tener dólares para que se lo lleven. Bueno, un poco así. Esto tiene que ver con estas cuestiones que hablamos del sector externo, ¿no es cierto? ¿Cómo consigue divisas genuinas el país? La única forma de conseguir divisas genuinas. Las exportaciones. Las exportaciones. O sea, que las exportaciones sean superiores a ¿qué? A las importaciones. Exactamente. ¿Y cuándo creen ustedes que se puede dar las situaciones? Porque la balanza comercial en Argentina a veces es positiva, o sea, las exportaciones superan las importaciones, y a veces negativa. ¿Cuándo la balanza comercial puede llegar a ser positiva o altamente positiva? Cuando se exporta más de lo que se importa. Cuando suben mucho las exportaciones y caen mucho las importaciones. ¿Y en qué momentos puede ser eso del ciclo económico? ¿Cuando la economía crece o cuando está paralizada? Crece. Si la economía crece, hay más consumo, hay más producción interna, ¿sí? Si hay más producción interna, quiere decir que la industria necesita insumos del exterior. Y si hay más consumo, compramos más cosas hechas del exterior. Y si hay más consumo, quedan menos saldos exportables. Entonces, ¿qué le parece si crece la economía, hay más consumo, más empleo, más demanda? ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Si consumimos más internamente, No vamos a tener tanto para exportar. quedan menos saldos exportables. ¿Y las importaciones? Si todos consumimos más, hay Vamos más a importar empleo, más. Más importación. Importa más. Bueno, entonces quiere decir que cuando la economía crece, ¿qué sucede en Argentina?
Hay menos Incrementa. exportaciones y más importaciones. O sea que normalmente cuando hay mucho crecimiento, la balanza comercial es deficitaria. Y para lograr una balanza comercial que dé mucho superávit, ¿qué debe hacerse? Se debe exportar más e importar menos. ¿Y cómo se hace? ¿Qué tipo de política? ¿Que genere más crecimiento o que genere recesión? Recesión. Recesión. Totalmente. Eso es lo que se busca cuando se quieren conseguir que haya más dólares. Cuando se acaba la reserva. Entonces, en un momento muy crítico de la Argentina, con H8990, que hubo hiperinflación y caída de la producción, como a fines de siglo, a principios de este siglo, en el año 2001-2002, hubo una caída brutal del PBI a principios del siglo. ¿Sí? Caída brutal del PBI, desempleo enorme, pobreza generalizada, pero ¿qué pasa? Hubo una balanza comercial que era fuertemente positiva. ¿Por qué? Porque no cayeron abruptamente las importaciones, no se exportaba casi, y aumentaban las exportaciones, que eran más altos exportables. Y eso es lo que sucedió inclusive el último año, en el año 2019. En 2019 cayó muchísimo el consumo. Cayeron el consumo, cayeron las ventas, cayó el PBI. ¿Y qué pasó? Bueno, cayeron muchísimo las importaciones. Y eso generó una balanza comercial favorable. Y eso es lo que quieren quienes. Eso es lo que quieren los acreedores, para que les paguemos intereses. Eso es lo que quieren las empresas extranjeras, para llevarse las ganancias afuera. Y lo que quieren los grandes capitales para poder fugar. Que haya dólares. Ahora, esos dólares a costa de generar una recesión y una grave crisis social, además. Porque recesión, ¿qué significa? Que gente desempleada, quien no tiene empleo en una economía, en una sociedad capitalista, no tiene forma de acceder al conjunto de bienes y servicios. Es decir, está condenado a sobrevivir o a morir, ¿no? ¿Qué otra pregunta, chicas, sobre estos temas? Que están muy relacionados a la realidad actual. Profe, yo no tuve tanto problema con la bibliografía, pero sí más con el artículo, con el del 2012, con la parte del modelo K. Bueno, entendí un poco el tema de la deuda, del ajuste fiscal, pero no entendí bien el tema del superávit gemelos y eso se me complicó más. La Argentina, digamos, hubo 12 años de llamado gobierno de Néstor Kirchner y después la Cristina Fernández Kirchner, ¿no? En la primera etapa fueron, nosotros tenemos que ver la película, no la foto. En un principio se inició en el año 2003, donde se venía de una crisis muy fuerte, ¿sí? La crisis del 2001, 2002. A lo mejor ustedes, no sé si existían, si habrán leído, pero en 2001, 2002 una crisis muy fuerte porque hubo una caída brutal de la actividad económica, quiebra masiva de empresas y una desocupación enorme y de pobreza muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es lo que yo les decía, hubo un gran aumento de las exportaciones y una caída de las importaciones. ¿Hasta ahí vamos? ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama entonces en términos de la balanza comercial? ¿Cómo era? Superávit. Superávit. Ese era el superávit comercial. Había mucho más exportaciones que importaciones. ¿Y el Estado? ¿Qué pasó con el Estado? El Estado Nacional lo que tuvo es que cuando se devaluó empezó a haber inflación. ¿Vamos hasta ahí o no? Se devaluó del 2001 al 2002, principio del 2002 se devaluó. Del 1 a 1 se devaluó un 40% y después un 300%. ¿Sabían ustedes? El dólar pasó a costar 3 veces más de lo que costaba antes. Eso es una devaluación, ¿sí? Y una devaluación normalmente ¿qué causa? Ajuste. Pero en los precios, ¿qué genera? Un aumento de precio. Aumento. Un aumento generalizado, una fuerte, cada vez que hay devaluación, hay inflación. Entonces en Argentina empezó a haber inflación fuerte de nuevo desde el 2002-2003. Y cuando hay inflación, para el Estado, el grueso de sus impuestos son impuestos ¿cómo? Que se llaman también impuestos indirectos o regresivos. ¿Por qué? Porque se recaudan, ¿quién los paga? El consumo final, los consumidores. Exactamente, se traslada al precio final. Entonces, cuando hay inflación,
aumentan los precios y aumenta también, ¿qué cosa? La recaudación del Estado. ¿Me siguen, chicos, o no? Aumenta muchísimo la recaudación del Estado. Por eso es que en lo que llevamos de este ciclo, con distintos gobiernos, los estados nunca han combatido en serio la inflación. La han dejado, ¿por qué? Porque son socios de las grandes empresas. Si hay inflación, ganan las grandes empresas formadoras de precios y gana el Estado porque aumenta su recaudación. Entonces, en 2002, 2003, es decir, los primeros años del gobierno de Kirchner, aumentó mucho la inflación y aumentó mucho la recaudación del Estado. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Por la inflación, aumentó muchísimo. Pero los gastos del Estado no se ajustaban, los salarios y las jubilaciones no se ajustaron por la inflación. Es decir, hubo una pérdida de lo que se llama el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de los jubilados. Entonces, ¿qué pasó con el saldo del fisco entre impuestos y gastos? ¿Cuál era mayor? ¿Los impuestos o los gastos? ¿Los impuestos? Los impuestos, porque empezó a recaudar mucho más y el gasto lo dejó mucho más abajo porque no ajustaba en función de la inflación. ¿Se entiende? Eso generó lo que se llama el superávit fiscal. Entonces hubo simultáneamente algo que no se daba desde hacía muchísimo tiempo en la Argentina, y que inclusive era un poco el caballito de batalla de los economistas más ortodoxos, de los más liberales, que decían que el Estado siempre tiene que tener superávit fiscal. Y hacía décadas que no tenía. Y lo tuvo en ese momento, en los primeros años del gobierno kirchnerista. Porque el Estado recaudaba mucho más y gastaba menos. Tuvo superávit fiscal y el país tuvo superávit comercial. A eso le llaman entonces los superávit gemelos. Porque los dos saldos, el fiscal del Estado y el comercial del país, daban positivo. Entonces era la parte más linda, digamos, del ciclo. Después eso se fueron cambiando las condiciones, fueron subiendo los precios internos, el tipo de cambio ya fue abajo y el Estado ante la presión social, tuvo que ajustar los salarios y las jubilaciones. Entonces ya fue cambiando, ya se fueron perdiendo tanto el superávit fiscal como el superávit comercial. ¿Eso lo preguntaba Natalia más o menos? No. Entonces el superávit fiscal, los superávit gemelos eran cuando los dos coincidían que eran superavitarios, ¿no es cierto? El fiscal y el comercial. Pero después las condiciones fueron cambiando porque la economía es muy dinámica, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, tenemos un déficit fiscal muy grande y un superávit comercial. ¿Cuál es el problema cuando el Estado se hace cargo de la deuda? Que cuando es deuda externa, pero la tiene el Estado, se requieren dos cosas para cumplir con la deuda. Cuando el Estado debe al exterior, se requieren dos cosas. Que haya dólares, porque se paga en dólares, pero que el Estado tenga plata para comprar esos dólares. ¿Entienden? O sea, que el Estado tenga superávit fiscal, porque con esa diferencia que hace el Estado, compra con esos pesos, compra lo que deja el superávit comercial. ¿Me siguen más o menos o ya se perdieron? Yo ya me perdí. Bueno, eso me gusta. ¿En qué parte? ¿Lo último, o en último, todo de nuevo? En lo último. Cuando el Estado debe plata al exterior, el Estado argentino debe plata al exterior, tiene que darse un doble requisito para cumplir eso. Que el Estado tiene que tener superávit. Porque si no tiene superávit no tiene plata para pagar la deuda, ¿sí? Pero como la deuda no se paga en peso, porque es con el exterior, tiene que haber dólares. Y sí. Los dólares, ¿quién los genera? El país, en el superávit comercial. Entonces, cuando el Estado debe al exterior, tiene presiones de los sectores más poderosos para que tenga superávit fiscal, pero que el país tenga superávit comercial. Entonces el Estado con superávit fiscal recauda plata. Y con esa plata compra los dólares que tiene que salir del superávit comercial del país. Y eso habitualmente, ¿con qué se logra? Con políticas de ajuste.
¿cómo se hace para que el Estado tenga superávit fiscal? Y recauda más con inflación o cobrando más impuestos. Y paga menos, o sea, ajusta menos los salarios y las jubilaciones. Así el Estado puede llegar a tener superávit fiscal, pero a costa de que, bueno, de menos salud, menos educación, menos sueldos de los estatales, menos jubilados. Así tiene superávit fiscal con ajuste. Pero a su vez, con esa plata que consigue el Estado, tiene que comprar dólares. ¿Y cómo se consiguen los dólares? Con superávit comercial. ¿Y cómo se logra el superávit comercial? También con ajuste. ¿Cómo? Y que el pueblo argentino consuma menos, ¿sí? Entonces hay menos importaciones y quedan más saldos exportables. Y eso es un poco la historia de la Argentina en las últimas 5 décadas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se necesita hacer frente a la deuda, como ya habíamos dicho? Porque el Estado se endeuda para que los especuladores, las grandes concentraciones de empresas se lleven la plata afuera. Y la tienen que llevarse en dólares. Entonces, en estos 2 primeros puntos del sector público y sector externo, estamos viendo prácticamente una parte muy importante de la realidad de la Argentina de la última década, que es fluctuante, es cíclica. Tema que después vamos a ver más adelante, que la economía no siempre funciona igual. Son periodos donde hay épocas de crecimiento, de reactivación, y momentos donde se hace un parate, genera una recesión y una crisis, que recrea las condiciones para volver a crecer hasta que también genera una crisis. Así que, Lautaro, ¿vamos por ahí más o menos o no? Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que ustedes vieron sobre el tema del artículo? Es un artículo muy complicado y yo justamente se los di para que hagan un esfuerzo para entender que muchos de los análisis que ustedes van a ver de la actualidad, si bien eso es de hace varios años, pero tiene mucho que ver con los conceptos que se manejan hoy. Lo que va cambiando es la coyuntura. A principio del gobierno kirchnerista había eso que se llama superávit gemelo, pero la misma realidad fue llevando a que cambie y que lo que fue primero superávit fiscal se transforme en déficit fiscal del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque de pronto tuvo que hacer más gasto que lo que estaba recaudando como ingreso. Lo que fue superávit comercial en algún momento fue déficit comercial. Y después fue superávit comercial de nuevo, según la coyuntura. Así que, Natalia, por ahí más o menos, ¿alguna otra duda de ese artículo? No. Varias. Sí, se me complicó. Un poco de por qué, o sea, es positivo para el tema de pagar la deuda, es positivo tener superávit, pero a su vez es a costa de no invertir en los gastos, vendría a ser, no gastar en salud, en educación y demás. Bueno. Entonces es negativo, no me cierra eso. No, está muy bien, porque ahí vos le está dando al término positivo, le está dando una carga subjetiva. Se denomina técnicamente saldo favorable o positivo cuando son más las exportaciones que las importaciones. Se denomina técnicamente, en el caso del fiscal, superávit o saldo positivo del fisco, cuando lo que recauda el Estado es más que lo que gasta. Ahora, ¿eso está bien? Muy bien tu apreciación. No, para mí personalmente fue un desastre la Argentina. O sea, que el Estado lo que hizo para tener superávit fiscal fue bajar muchísimo los sueldos, perdieron muchísimo los sueldos de los trabajadores, en general de todos los empleos públicos, ¿no es cierto?, en todas las áreas, maestros, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera, y perdieron mucho los jubilados. Entonces el Estado ganaba con la inflación, lo cual la inflación significaba pérdida de poder adquisitivo de la gente. O sea que por un lado ganaba por la inflación y por otro lado ganaba por el achicamiento del gasto. O sea, negativo en todo punto de vista. Pero técnicamente se le llama positivo. Pero coincido con vos, totalmente negativo. Y el superávit comercial lo mismo. La Argentina estaba paralizada. ¿Era positivo eso? No, era un desastre social. Ahora se llama superávit comercial o saldo positivo de la balanza comercial, pero no quiere decir que esté bien. Sí, Natalia. Sí, me confundí porque había una pregunta, creo, del autor que decía por qué tenía que ser elevado.
puede ser. No, lo que decía es que esto que yo le comento ahora a ustedes, ¿por qué se pretende alcanzar un saldo comercial elevado? Porque faltan dólares para pagar la deuda. Ahora, ¿está bien eso? Por mi parte no, porque encima la deuda es una deuda fraudulenta, ilícita, inexistente, que la pagamos 10 veces, que cada vez debemos más, o sea, está mal, pero se llama así el saldo. Y si la idea del gobierno es como para interpretar qué se está haciendo con las políticas. O sea, uno dice, yo como analista que digo, bueno, esta política lo que está buscando es pagar la deuda, para lo cual necesita que haya superávit comercial. Ahora, ¿eso quiere decir que yo digo que está bien eso? No. Lo que digo es que si quiere pagar la deuda, y es como para poder entender qué es lo que quiere hacer. Y después viene lo otro, ¿no es cierto? El primero entenderlo técnicamente qué significa. Y después, muy bien, lo que vos estás haciendo es la interpretación de que si está bien o mal. O sea, ¿está bien que nosotros querramos aumentar siempre las exportaciones? Y no necesariamente, depende. Porque lo que ha pasado en los últimos, yo diría los últimos 10, 12 meses en la Argentina, que se aumentan las exportaciones porque se quiere tener dólares, pero para aumentar las exportaciones muchas veces hay que checar el consumo interno. Entonces aumentamos las exportaciones muchísimo de carne. ¿A costa de qué? De bajar el consumo interno. Aumentamos las exportaciones hasta de petróleo, achicando el consumo interno de energía y de combustible. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es entender el concepto técnico y otra cosa, como vos bien hacés, es decir, no, bueno, eso está mal. Porque hay prioridades, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prioridad? ¿Que los exportadores ganen, que los acreedores cobren o que la gente no se muera de hambre? ¿Mm? Luis,